Buenos días, gracias por su asistencia. Y bueno, yo les voy a hablar de un tema de una patología psiquiátrica que es muy común, que es la depresión. Y vamos a empezar con la presentación. Perdón, que estoy aquí empezando a conocer esto. Bueno, la depresión lo primero que habría que comentar es que es un padecimiento psiquiátrico, es una enfermedad que requiere diagnóstico y tratamiento. Sobre todo vamos a ver que es muy importante el tratamiento para evitar ciertas complicaciones, consecuencias que puede traer esta enfermedad a largo plazo y que además puede deteriorar la vida de los sujetos, de las personas que lo padecen. Entonces, la depresión es un trastorno psiquiátrico y vamos a ver que es un padecimiento bastante frecuente. Es diagnosticable y tratable y puede tener graves consecuencias de no recibir atención médico-psiquiátrica. Aquí es muy importante la atención médico-psiquiátrica porque a veces pensamos que la depresión puede ser algo transitorio, se confunde con tristeza y eso vamos a ver cuáles son las diferencias. Y muchas veces las personas piensan que pueden tener debilidad de carácter, que es parte de su forma de ser y a lo mejor nunca lo han identificado como una enfermedad, como algo que puede ser mejorado y cambiar. Su nombre correcto y completo sería trastorno depresivo mayor. Algo que se ha visto en esta enfermedad es que si no se trata a tiempo el primer episodio, se vuelve un problema crónico. Y entonces esto resulta que puede ser para toda la vida y a lo mejor habrá pacientes que requieran tratamiento por un tiempo indeterminado. Y a lo mejor si damos un tratamiento, bueno, en realidad si damos un tratamiento de manera completa, un tratamiento bien indicado, puede ser que este episodio depresivo en el primero se limite a ese episodio nada más y no se convierte en algo crónico. ¿Qué tan frecuente es la depresión? Bueno, su frecuencia en la población, por ejemplo, en Estados Unidos se habla de una prevalencia o un porcentaje de presentación del 6 al 16%, en Europa Oriental del 5 al 10%, en España el 10% y en México se habla que entre personas de 18 a 65 años es del 12 al 20%. Les quiero comentar que también la depresión puede ocurrir en personas en menores de edad, adolescentes, en adultos mayores, y entonces estas prevalencias son relativas, porque a veces en las encuestas sí se incluyen estas poblaciones, a veces no se incluyen, y entonces eso hace muy variable el porcentaje, por eso los rangos son tan amplios. Nosotros en México tenemos la encuesta nacional de trastornos psiquiátricos que se hizo aquí en el instituto junto con la Organización Mundial de la Salud, en donde la prevalencia de la depresión fue de 3.3%. Esta muestra fue en personas adultas de 18 a 65 años, de diferentes áreas del país, no nada más del Distrito Federal, sino de todo el país, tanto áreas rurales como urbanas. Y aquí encontraron que la prevalencia era de 3% y que era más frecuente en mujeres que en hombres. Y eso lo vamos a ver una tendencia mundial, que es más frecuente en mujeres, de manera muy importante. Se habla que la proporción es de 2 a 1. Esta proporción, si ustedes ven en México, es mucho más frecuente y también esto se va a presentar en otros padecimientos psiquiátricos en donde la prevalencia es mayor para las mujeres. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva les muestro estos datos de la encuesta, ya incluyendo a otros trastornos como los trastornos de ansiedad, el trastorno de angustia, ansiedad generalizada, trastorno de estrés postraumático, fobia social y fobia específica. Cuando vemos, todos son más frecuentes en mujeres que en hombres, pero el que tiene la mayor, de los trastornos de ansiedad, el que tiene la mayor prevalencia es la fobia específica, pero hay un problema, la fobia específica no responde a tratamiento farmacológico, generalmente responde a terapia cognitivo-conductual y les va muy bien,
Pero los demás padecimientos, fobia social, estrés postraumático, ansiedad generalizada, trastorno de angustia, depresión, sí responden a tratamiento farmacológico. Y bueno, si reciben tratamiento conjunto con psicoterapia, puede ser una mejoría mucho más completa y mucho más integral para el paciente, que sería lo ideal. Algo que hay que comentar es que es muy raro que nosotros encontremos pacientes con depresión solamente. Generalmente la podemos encontrar combinada con síntomas depresivos o ya que estos pacientes cumplan criterios para estos trastornos. Entonces, ver pacientes solamente con depresión es muy raro. La mayoría de las veces lo vemos combinado. Y estos son los más frecuentes. Principalmente lo vemos combinado con trastorno de angustias, ansiedad generalizada y estrés postraumático. El cuadro clínico de la depresión es muy variado. Si nosotros nos fijáramos nada más en los síntomas físicos de la depresión, se puede confundir con muchas otras enfermedades, como por ejemplo puede ser con anemia, desnutrición o condiciones. También, por ejemplo, el hipotiroidismo. Vamos a ver que estos síntomas físicos, por ejemplo, incluyen fatiga, falta de energía, alteraciones en el apetito que pueden ser falta de apetito o un exceso de apetito, que pues se le llama también hiperfagia, que es personas que están comiendo mucho, que pierden el control del consumo de alimentos, sobre todo los alimentos que consumen más frecuentemente son alimentos con una gran cantidad de carbohidratos. Entonces no van a comer verduras, van a comer galletas, pan, dulces, helado, y entonces esto va muy en relación con las alteraciones del peso corporal. Entonces podemos tener personas con pérdida de peso, muy relacionada a la falta de apetito, o aumento de peso en el caso de tener hiperfagia. También en la depresión hay alteraciones del sueño. Estas alteraciones pueden ser desde insomnio o hipersomnia. El insomnio es que no pueda uno dormir aunque quiera, y este insomnio puede ser de 3 tipos. Un insomnio inicial, intermedio o final. El insomnio inicial es cuando uno le cuesta trabajo empezarse a dormir. Y entonces tarda uno media hora, 1 hora, 2 horas para dormirse. El insomnio intermedio es cuando uno se está despertando constantemente en la noche y no puede volverse a dormir. Y el insomnio final es que uno se despierta 2 horas antes, en promedio, de su hora habitual. Si yo me tengo que despertar a las 7, estoy ya despierta desde las 5 de la mañana. Puede ser cualquiera de estos tipos de insomnio estar presente en la depresión, pero a veces tenemos pacientes que pueden tenerlo combinado. Insomnio inicial con intermedio, inicial con final, o hay pacientes en depresiones muy severas que ya no duermen. Y los familiares dicen, no, sí, de repente cierra los ojos, pero algo que reportan también estos pacientes con depresión es que el sueño es no reparador. Lo poco que pueden llegar a dormir, sienten que no descansan. La otra parte, ya comentamos esto de las alteraciones. Entonces, todos estos síntomas son puramente físicos. Y entonces muchas veces los pacientes cuando tienen estas molestias, pues van con el médico. Y generalmente el médico los revisa, si no tienen alguna otra condición médica, les va a decir que está todo normal. Y entonces el paciente cree que esto es algo completamente psicológico. Porque como todos los estudios salen normales, pues entonces no tiene nada. Pero vamos a ver que en la depresión hay otras alteraciones que nos explican estos síntomas y que no salen en los estudios convencionales. Los síntomas cognitivos y emocionales, vamos a ver que el síntoma cardinal, los 2 síntomas cardinales de la depresión van a ser tristeza y anedonia. La tristeza va a ser una tristeza que va a ser casi todos los días, casi todo el día, y que esta tristeza va a ser constante. Mucha gente confunde la tristeza con la depresión porque la tristeza puede ser relacionada con algún evento y además es transitoria. Puede ser que uno vaya al cine o haga otras actividades y se olvide. En el caso de la depresión va a ser constante y no va a ser fácilmente que la persona pueda librarse de ella. La anedonia, que es un término médico, hace referencia a la pérdida de la capacidad para disfrutar las cosas que antes producían placer. Entonces, si a mí antes, por ejemplo, me gustaba cocinar, pues ahora cocino, pero lo hago sin motivación. O, por ejemplo, me gustaba ver el fútbol, lo disfrutaba, pero ahora ni eso me entusiasma. O me gustaba salir con mis amigas,
me gustaba ir a tomar un café y ahora, aunque vaya, no lo disfruto. Entonces, esta pérdida de la capacidad para disfrutar. Y esto es algo muy importante porque a veces la tristeza en algunos pacientes no es tan evidente. A veces puede ser más evidente la irritabilidad. Por ejemplo, en los niños y en los adolescentes no tienen la capacidad de verbalizar sus emociones. Y entonces los criterios para niños y adolescentes hacen referencia de que puede ser más frecuente la irritabilidad o cambios de conducta. Otro de los síntomas de la depresión, esta parte emocional y cognitiva, son las ideas de culpa. Estas ideas de culpa generalmente son exageradas y pueden ser ideas de culpa que otras personas digan, no, pues no es para tanto, pero además pueden sentirse culpables de cosas que ellos no han hecho o cosas que han hecho otras personas y que sienten que ellos tuvieron la responsabilidad. También tienen ideas de minusvalía o baja autoestima, en donde ellos creen que se sienten menos, no valen, no han hecho nada que importe. Y a veces es gente que puede ser muy valiosa, tener un doctorado, tener un buen currículum, y aún así ellos no valoran esa parte de su historia. En ese momento no tienen la capacidad para reconocerlo. Hay frecuentemente indecisión. Los pacientes tienen mucha dificultad para tomar decisiones y esto vamos a ver que puede impactar mucho en el área laboral. Porque si, por ejemplo, son personas que tienen un puesto laboral en donde tienen que tomar decisiones, obviamente esto les va a causar mucha discapacidad y esto les puede causar muchos problemas en la parte laboral, pero también en la parte personal. Habrá muchas cosas que uno tenga que tomar decisiones y si uno está con la duda, pues entonces uno no toma esas decisiones. Ideas de muerte es esta sensación de decir, bueno, como para qué vivo, por qué estoy vivo, o qué pasaría si yo me muriera, qué pasaría con mi familia si yo estuviera muerto, ¿no? Sería mejor que me cayera un camión encima, ¿no? Y ahora con esto de los segundos pisos que puede ser probable, pues bueno, y que sucede además, se caen los camiones. Pero cuando pasamos a que también pueden tener ideas suicidas, aquí cambia un poquito. Es esta parte de ya querer como morirme. Pues he pensado en, pues sí, cruzarme la avenida y que me atropelle un camión. Ya no que me caiga ahí solito, sino que yo haga algo para acabar con mi vida. Pues he pensado en darme un tiro, he pensado en ahorcarme, en tomarme pastillas, en cortarme las venas. Es esta ya la intención de terminar con mi vida. Y cuando ya llegan al intento suicida es cuando ya lo han hecho, cuando ya han intentado cortarse las venas, aventarse a un puente, colgarse, pero no lograron morirse. También en estos pacientes con depresión tenemos importantes alteraciones de la memoria reciente. Entonces esto también repercute en su funcionamiento diario. Se les olvidan las llaves, pierden la credencial, pierden cosas comunes como por ejemplo el suéter, las llaves, todo. Dejan las lumbres prendidas, el gas prendido, etc. Frecuente distracción, alteraciones en la concentración, también en la atención. Algo que es importante es que si uno no tiene atención, no va a haber concentración y no va a haber memoria, porque van en secuencia. Entonces, una persona que tiene alteraciones en la atención también puede tener alteraciones en la concentración y en la memoria. Si nosotros no tenemos una buena atención, no vamos a poder recabar la información para después traerla a la mente, o sea, traer el fenómeno de la memoria. Y entonces, obviamente, pues esto va a hacer que la persona sea muy disfuncional. Puede haber ansiedad. Decíamos que esta ansiedad pueden ser nada más síntomas, como por ejemplo sentirse nervioso, tenso, inquieto, o llegar a tener crisis de angustia o a tener ya un estado de ansiedad constante, como es en el trastorno de ansiedad generalizada. Y algo que es muy importante para hacer el diagnóstico de depresión es que ya haya una disfunción laboral, social o familiar. Porque si no hay esta disfunción, aunque se tengan algunos síntomas, generalmente no se puede hacer el diagnóstico, dadas los criterios que nosotros tenemos para hacer el diagnóstico de depresión. Siguiendo con esto de los síntomas, también los podemos organizar de otra forma. Yo los organicé de una manera de primero físicos y cognitivos, pero también, por ejemplo, tenemos
la parte de síntomas emocionales, físicos y síntomas asociados. En el centro tenemos la depresión y cuando vemos los que están en rojo son los síntomas emocionales, tristeza, falta de interés, ideas suicidas, sentimientos de culpa. Los físicos, por ejemplo, son los más claros, en donde tenemos cambio en las habilidades motoras, en el apetito, en la concentración, en la energía, en el sueño. Y después tenemos otros síntomas asociados, como puede ser llanto, que bueno, yo lo pondría más bien en emocionales, pero bueno, depende del autor. Preocupación excesiva por la salud física, dolor. Esto es muy importante. También pacientes con depresión es muy frecuente que presenten diversos síntomas dolorosos. Por ejemplo, cefalea, dolor de espalda, pero no hay una patología que lo explique. En personas que ya tienen, por ejemplo, que sufren de algún padecimiento que involucre el dolor, como por ejemplo la migraña, la cefalea migrañosa, cuando tienen cuadros depresivos, estas migrañas son más frecuentes o se vuelven más de difícil manejo. O, por ejemplo, en el caso de pacientes con fibromialgia, que aquí las vemos en el instituto, lo vemos la doctora Marisabel Barrera y una servidora, vemos también que la fibromialgia, que es un dolor de tipo neuropático, también se incrementa cuando hay presencia de depresión. Y lo que se ha visto es que cualquier patología que tenga dolor, si hay depresión, la sintomatología dolorosa se va a incrementar y va a ser de más difícil control. Otro de los síntomas relacionados puede ser la ansiedad, decíamos también las fobias. También hay pacientes, por ejemplo, que pueden tener rumiación obsesiva. Y entonces esta rumiación obsesiva es que estén constantemente pensando en cosas que les preocupan, pero estas preocupaciones se vuelven obsesivas, se vuelven repetitivas y les cuesta trabajo dejarlo de pensar. Hay personas que tienen, por ejemplo, más rasgos obsesivos que otras y entonces de ahí podría ser muy frecuente esta rumiación obsesiva. Puede ser con cuestiones de culpas o puede ser con cuestiones ya más menos frecuentes, como podía ser ideas de perfección, de contaminación, y entonces ahí habría que estar muy atentos si es solamente por la depresión o ya tienen un trastorno obsesivo compulsivo, que a veces puede ocurrir que uno tenga depresión y otras patologías psiquiátricas que decíamos que es muy frecuente. ¿Qué diferencias hay entre la depresión mayor y la tristeza común? Bueno, la tristeza común no es tan intensa como la depresión, pero bueno, cuando alguien no ha tenido depresión, pues es difícil compararlo, ¿no? Pero no se acompaña de otros síntomas. La tristeza generalmente es la tristeza y nada más. La depresión mayor incluye todos estos síntomas o la mayoría de estos síntomas que comentamos. Ahorita vamos a ver los criterios. La tristeza es ocasional, pasajera y dura algunos días o está en relación con algo que lo detone, es reactiva. Obviamente si se me murió alguien, pues puede ser que yo esté triste. Si tuve un problema con el novio, pues voy a estar triste. Si salí mal en mis calificaciones, pues voy a estar triste. Pero es reactiva a algo que pasó. En el caso de la depresión, es constante y si hay un evento, ahora sí que provoque tristeza, esto puede empeorar el cuadro o lo puede hacer que dure más tiempo. Pero aquí la cuestión es que es pasajero y que la persona puede enfocarse en otras actividades y olvidarse de esa tristeza. Por ejemplo, hay gente que dice, no, pues esto que tú tienes, cuando la gente tiene depresión, a mí se me olvida cuando voy al cine. Pues sí, porque a lo mejor nada más ha tenido tristeza, pero no ha tenido realmente un cuadro depresivo como tal. Otra de las características de la tristeza común es que no es incapacitante ni persistente. Esto quiere decir que podemos seguir nuestra rutina normal. Dormimos bien, comemos bien, estudiamos, trabajamos, no se nos olvidan las cosas, no tenemos problemas de tomar decisiones en el caso de la tristeza. Y decíamos que suele venir provocada por un hecho concreto, lo podemos relacionar muy bien. En el caso del episodio depresivo mayor, aquí lo que vemos es un conjunto de síntomas más la tristeza. La tristeza sí es un síntoma cardinal, pero va asociado a, decíamos, pérdida de peso, insomnio, fatiga, ya lo comentamos todos. Para hacer el diagnóstico de un episodio depresivo deben ser más de 2 semanas o mínimo 2 semanas. Esta tristeza tiene que ser diario, casi todos los días. Si, por ejemplo, me dice, bueno, pues yo nada más estoy triste, así, muy triste 2 días, no, tiene que ser mínimo 2 semanas. Y uno pensaría que es difícil que una persona esté deprimida 2 semanas, pero la realidad es que a nosotros nos llegan pacientes que tienen años con depresión, años. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede alguien vivir así? Pues así vive la gente.
porque además es algo que dice, pues es que yo así soy, ¿no? Tengo tanto tiempo que pues así he vivido toda mi vida. Es incapacitante, decíamos, e interfiere con la vida cotidiana y provoca deterioro. O sea, cada vez va siendo peor y cada vez estas fallas en el funcionamiento van siendo acumulativas. Y generalmente no existe una causa específica. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque ocurran cosas, ¿cómo les puedo decir?, importantes en la vida del sujeto, no es propiamente esa es la causa. Vamos a ver que en la depresión hay otras causas que pueden determinar el que uno se deprima. Y todas estas causas intervienen para que alguien presente depresión. Vamos a hablar más sobre eso. Y entonces también cómo hacer la diferencia entre un duelo y una depresión. Cuando uno pierde a alguien, pues es normal que uno se ponga triste. Y hay un tiempo determinado para estar triste por ese duelo, por esa pérdida. Y esa pérdida puede ser desde una pérdida de una persona o puede ser la pérdida, por ejemplo, también de una mascota. Hay gente que es muy importante sus mascotas para ellos y eso puede dar un duelo. También, por ejemplo, se ha considerado dentro del concepto del duelo, por ejemplo, la pérdida de un miembro corporal, por ejemplo, un brazo, una pierna. También se puede considerar un duelo cuando se padece alguna enfermedad crónica, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de la salud, de que le diagnostiquen a uno cáncer, que le diagnostiquen a uno diabetes, hipertensión, alguna enfermedad reumatológica de difícil manejo. Y entonces eso se puede considerar un duelo, la pérdida de la salud. Y entonces en el proceso de duelo no patológico, porque vamos a ver que hay un duelo patológico, generalmente hay menos síntomas que en un cuadro depresivo. No hay pérdida de la autoestima, no hay ideas de minusvalía. Y el sentimiento de culpa no es general. Puede ser la culpa relacionada con la pérdida de, en este caso a lo mejor una persona querida, de no haber hecho lo suficiente, pero no se extiende a otras áreas de la vida del sujeto. No hay ideación suicida o pensamientos de muerte, etcétera, más que la muerte de la persona que falleció. No existe un deterioro funcional prolongado y tampoco no hay alteración en la actividad. Las personas sí perdieron a su ser querido o la circunstancia que haya ocurrido, pero puede seguir funcionando, puede seguir con su vida, no se deteriora su funcionamiento y eso es muy importante diferenciarlo entre el duelo y la depresión. Y hay una menor interferencia, duración y gravedad de los síntomas. En el caso de la depresión, los sentimientos de culpa son persistentes, sobre todo de inutilidad y decíamos pérdida de la autoestima, pero son constantes y se extienden a otras áreas de la vida y no nada más a la pérdida de una persona amada o lo que hayan perdido. Generalmente la depresión se presenta en episodios y generalmente son de inicio brusco. Sí puede haber eventos que detonen una depresión. Y algo que pasa ya con eventos subsecuentes de depresión es que puede ser que no haya un evento que los detone, sino que ya se presenten de manera automática, por decirlo de alguna manera. También otra de las cosas en depresión es que hay ideación suicida y además hay el riesgo de que haya intentos o de consumarlos. Y sobre todo lo que pasa ya en depresión, y lo que tenemos que estar como muy atentos a la hora de diagnosticarlo, es que hay una interferencia en su funcionamiento. Y eso sí nos va a hacer mucho el pensar más en una depresión que en un duelo. Cuando tenemos duelos patológicos, no el duelo, digamos, normal, hay gente que puede tener duelo y además tener un trastorno depresivo mayor. El hecho que tengamos una pérdida, pero además cumplamos con todas estas características. Entonces ya podríamos decir que es un duelo complicado con trastorno depresivo mayor. Entonces, si tenemos a alguien que tiene un duelo y tiene estas características, pues entonces ya sería un duelo patológico o complicado con depresión mayor. Eso es la misma, perdón. El diagnóstico de la depresión, pues bueno, en psiquiatría siempre tenemos la complicación de que nosotros no tenemos pruebas de laboratorio, estudios de rayos X que nos diagnostiquen la depresión. Entonces es un diagnóstico clínico. No tenemos algo que diga, pues usted tiene depresión, ¿no? Y por lo tanto, el diagnóstico se hace por medio de criterios clínicos que están en base a la observación clínica.
¿Cómo hacemos el diagnóstico de depresión? Primero, es un diagnóstico clínico, decíamos, lo hace un médico, y este debe ser realizado de preferencia por un psiquiatra. Pero si los médicos generales los pudiéramos capacitar, podrían hacer muy bien el diagnóstico de depresión. Pero el problema de nuestro país, y lo digo por experiencias personales, es que en la carrera de medicina pocas veces nos acercamos a la parte psiquiátrica. Y entonces no lo vemos como una realidad que es muy importante. Y entonces uno a veces dice, pues psiquiatría, pues quién sabe qué será eso, ¿no? Y resulta que los médicos generales pues no están capacitados. Siempre tenemos que hacer el diagnóstico de depresión en base a una historia clínica completa. Esta historia clínica completa va a incluir antecedentes personales y familiares. Es muy importante porque vamos a ver que en la depresión hay antecedentes de historia de personas en nuestra familia que tienen depresión. Ahorita vamos a ver cuál es el porcentaje. También los antecedentes de la persona, de ese sujeto, cómo ha sido su vida, a qué se ha enfrentado, qué pérdidas ha tenido. La exploración física es muy completa. Es muy importante y debe ser completa. ¿Por qué? Porque si nosotros no exploramos a nuestro paciente, no nos podemos dar cuenta si hay otras condiciones médicas que puedan estar complicando el cuadro de depresión o que tengamos que hacer diagnóstico diferencial. Decíamos que una de las patologías que tenemos que hacer diagnóstico diferencial es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo puede ser subclínico. ¿Qué quiere decir eso? Que no da manifestaciones y que las manifestaciones pueden ser muy parecidas a las de la depresión. Puede haber hiperfagia, puede haber debilidad, cabello quebradizo, las uñas quebradizas, falta de energía, tristeza. Pero si nosotros le damos tratamiento para depresión y no valoramos esta parte de la tiroides, pues lo que va a suceder es que esta persona va a seguir mal, aunque le demos el mejor antidepresivo. ¿Por qué? Porque no estamos corrigiendo la situación de base. Entonces, la exploración física es muy completa. Otra cosa de la exploración física es que decíamos que hay pacientes que no solamente tienen depresión, y les decía yo de la comorbilidad psiquiátrica, pero no hay que olvidar la comorbilidad médica. La comorbilidad médica es tener 2 trastornos, ya sean médicos, psiquiátricos, al mismo tiempo. Y esta comorbilidad hay que tomarlo mucho en cuenta en nuestra población, porque en nuestra población es muy frecuente la diabetes y la hipertensión. Y entonces vamos a ver que a veces podemos estarle tratando la depresión, pero si no tratamos la otra patología, pues el paciente no va a mejorar. Entonces hay que valorar muy bien las comorbilidades médicas y darles también tratamiento. El hecho de que sea un padecimiento psiquiátrico no quiere decir que nada más le vamos a tratar de aquí para arriba, ¿no? De la cabeza, nada más lo que piensa, sino todo. La otra parte es que vamos a pedir estudios para descartar padecimientos médicos, y estos estudios no son estudios, digamos, de rutina, todos le pedimos lo mismo, sino hay que tener una exploración física para que en base a la exploración física yo pida lo que el paciente necesita. Si yo encuentro una exploración física completa y está el paciente sin ningún problema, seguramente nada más pediré, por ejemplo, el perfil tiroideo, ¿no? Y a lo mejor un estudio básico para ver que no tenga una glucosa alterada, algo que puede ser que no haya manifestaciones clínicas. Pero si yo ya encuentro que tiene una bola en una parte del cuerpo, que tiene otra sintomatología, manifestaciones físicas que yo detecto a la hora de la exploración, eso me puede dar una luz para qué estudios pedir como diagnóstico diferencial. Ya teniendo una buena historia clínica completa, con exploración física, interrogatorio, ya entonces nos vamos a cómo hacer el diagnóstico. Nosotros hacemos el diagnóstico en base a manuales que nos dicen ya qué criterios hay que cumplir para hacer el diagnóstico de depresión. Tenemos 2 manuales, uno es el CIE-10, que sus siglas significan Clasificación Internacional de las Enfermedades. Este manual no solamente es para trastornos psiquiátricos, es para todas las enfermedades que hay. Es un manual que es de la Organización Mundial de la Salud, en donde se reúnen una serie de expertos y deciden cuáles son los criterios para todas las enfermedades. La CIE-10 es muy importante porque es un medio de comunicación entre profesionales de diferentes países. Es para que nos pongamos de acuerdo en diagnosticar todos lo mismo y no que cada quien diagnostique según su escuela o según su criterio lo que quiera. Entonces aquí algo importante también es que muchos de los reportes internacionales están en base al CIE-10.
¿Por qué? Porque están de acuerdo todos en reportar de esa forma. Tenemos otra forma de diagnosticar, que es el DSM. Hay varias versiones, la última es la versión 5, que salió en mayo del 2014, y sus siglas significan Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Este es un manual que hace la Asociación Psiquiátrica Americana, y por lo tanto, pues obviamente lo hacen los expertos norteamericanos. Son muy parecidos, es más, el manual diagnóstico, el DSM, tiene los mismos códigos alfanuméricos que la CIE-10. Entonces casi concuerdan en pequeños detalles, ¿no? Pero por ejemplo en depresión los criterios son muy, muy parecidos. Nosotros en el instituto utilizamos los dos. Muchas veces para la parte académica utilizamos el DSM y para la parte de reporte y notas utilizamos el CIE-10. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para hacer este diagnóstico? Bueno, de acuerdo al DSM-5 son varios criterios. El criterio A es que los pacientes deben de tener 5 o más de los siguientes síntomas que han estado presentes durante el mismo periodo, 2 semanas, casi todos los días, casi todo el día. Por lo menos debe de haber uno de estos 2 síntomas, que es estado de ánimo deprimido o anedonia. Y en el caso de los niños, irritabilidad o cambios de conducta. Esta es una nota que va en acotación. Y los otros síntomas, que deben ser por lo menos 4, puede haber cambios en peso o apetito, alteraciones del sueño. Aquí en esto de psicomotor puede haber retardo psicomotor, que las personas estén muy lentas, tanto para hablar, pensar, como para sus movimientos, o estar en agitación. Esto de la agitación es, por ejemplo, cuando hay síntomas ansiosos que estén como moviéndose mucho, inquietos, que no puedan estar en un solo lugar, o en caso de depresiones psicóticas que estén con un exagerado movimientos, pero sin ninguna intención. Porque puede haber depresiones con síntomas psicóticos y esto ya implica una depresión muy severa. Tenemos también el otro síntoma, que es fatiga, ideas de culpa y minusvalía, alteraciones de la concentración en la memoria y ideas de muerte o suicidio. Entonces decíamos que es por lo menos uno de estos y 4 de estos. Si ustedes ven, son muy poquitos síntomas en comparación de todos los que pueden ser, pero esto es lo mínimo para hacer el diagnóstico, de acuerdo al DSM-5. Entonces tiene que cumplir el criterio A, 5 síntomas. El criterio B es que los síntomas produzcan malestar clínicamente significativo. Entonces decíamos que si no produce este deterioro o este malestar, no podemos hacer el diagnóstico. Tiene que estar presente este deterioro. Y esto es algo que lo diferencia mucho de la tristeza y decíamos que también del duelo. El criterio C, el episodio no se debe a efectos fisiológicos de alguna sustancia o de otra afectación médica. Decíamos que tenemos que descartar otros padecimientos médicos que tengan los mismos síntomas o que la persona esté tomando alguna sustancia que pueda dar los mismos síntomas. Y ahorita vamos a hablar de eso. El episodio no se explica mejor por algún otro trastorno mental. Hay que descartar trastornos esquizoafectivos, esquizofrenia o algún otro trastorno psicótico. Y el criterio E es nunca haber padecido un episodio maníaco o hipomaníaco. ¿Qué es esto de episodio maníaco y hipomaníaco? Los episodios maníaco y hipomaníaco se presentan en el trastorno bipolar, lo que antes se llamaba enfermedad maníaco-depresiva. El trastorno bipolar es una enfermedad también psiquiátrica en donde los pacientes tienen episodios de depresión o episodios de manía. ¿Cómo son estos episodios de manía? Son como los síntomas contrarios de la depresión, en donde en la manía el paciente está muy contento, eufórico, con ideas de grandeza, no tiene necesidad de dormir, mucha energía, piensa rápido, tiene muchas ideas, pero también se puede involucrar en situaciones de alto riesgo como compras compulsivas, manejar en exceso de velocidad, meterse en negocios riesgosos, relaciones sexuales promiscuas, y entonces se vuelve un cuadro incontrolable. Muchas veces estos pacientes maníacos pueden llegar a tener síntomas psicóticos y generalmente tienen fallas de juicio, se pueden meter en problemas bastante graves por estas actividades de alto riesgo. Y cuando uno detecta un episodio maníaco en una persona, ya podemos hacer el diagnóstico de trastorno bipolar, descartando
que este episodio maníaco no sea secundario a alguna sustancia o una causa médica. El episodio hipomaníaco, yo siempre digo que es una manía chiquita, porque dura 4 días como mínimo, pero los síntomas maníacos son muy parecidos, pero de menos intensidad. Y una característica es que no necesiten hospitalización estos pacientes. Y entonces a veces pueden pasar más desapercibidos. Entonces nosotros dentro de la exploración del paciente tenemos que detectar esto, porque si detectamos que tiene alguna de estas características, entonces ya no pensaremos en un trastorno depresivo mayor, ya pensaríamos en un trastorno bipolar y el manejo es completamente diferente y también el pronóstico es diferente. La etiología de la depresión, a final de cuentas, es desconocida, por decirlo de alguna manera. No sabemos exactamente qué provoca la depresión, pero sí sabemos que hay factores que contribuyen a que la depresión se presente y se considera que la depresión tiene una etiología multifactorial compleja. ¿Por qué? Porque perdón. Para regresarme es Factores relacionados, tenemos factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. En la depresión no podemos echarle la culpa solamente a un factor, decir, no, pues es social. Es porque nuestro entorno hace que la gente se deprima, ¿no? Tampoco podemos decir que es puramente biológico. No, nada más es porque tiene alterados los neurotransmisores y por eso se deprime, ¿no? También hay factores psicológicos. Entonces lo que se ha visto es que todos estos factores contribuyen para que alguien se deprima. Entonces no le podemos echar la culpa solamente a un factor. Y vamos a ver cuáles son estos factores que contribuyen para que alguien tenga depresión. Bueno. Perdón, que no le agarro todavía la onda a esto. Entonces nos quedamos ahí. La siguiente. Dentro de los factores biológicos, los hijos biológicos de padres con depresión tienen más riesgo de presentar depresión que los hijos adoptivos. Esto viene porque antes de eso, el 30% de pacientes con depresión tienen antecedentes de trastornos afectivos en familiares de primer grado. También se habla de que las personas que tienen familiares de primer grado con depresión llegan a tener de 8 a 10 veces más riesgo de padecer depresión que personas que no tienen familiares con depresión. Y entonces decían, bueno, sí, puede ser que sea biológico, pero a lo mejor también puede ser aprendido. Y entonces cuando hacen estos estudios de hijos, personas que fueron adoptadas, y entonces checan cómo es ese porcentaje de personas que están deprimidas, ¿quiénes se deprimen más? Los hijos biológicos de padres con depresión. Los que, por ejemplo, si los padres adoptivos tenían depresión, eso no impactaba en el niño. Impactaba más el hecho de que los padres hubieran tenido depresión, los padres biológicos. Dentro de los factores biológicos también hay fármacos que pueden producir síntomas depresivos. Y a veces hay fármacos que nosotros tomamos de manera indiscriminada y que pueden, sobre todo si se toman a largo plazo. Yo no estoy diciendo que si me tomo un ibuprofeno me va a dar depresión. No. Pero hay gente que por cuestiones, por ejemplo, de dolor, pues toma el ibuprofeno diario durante un año. O a veces no toman 3 al día, ¿no? Porque le duele la cabeza, porque le duele la espalda, porque le duele el pie. Y entonces hay analgésicos como el ibuprofeno y la indometacina, también los opiáceos, por ejemplo, en el caso de personas con cuidados paliativos, los opiáceos, que aquí no se los puse, pero también pueden provocar depresión. Y entonces aquí es muy importante que el médico sepa qué está tomando la persona, porque a lo mejor estos medicamentos pueden estar influyendo para la presentación de síntomas depresivos y si los quitamos, probablemente con eso mejoren los síntomas o desaparezcan. También hay antibióticos, como por ejemplo una muy utilizada es la ampicilina, que a veces hay gente que se automedica. Y esto fue una de las cuestiones por las cuales se están regulando los antibióticos, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se automedica y algo que resultó es que las personas se hacen resistentes a los antibióticos. Y entonces ya en México había cepas pues, que ya no podíamos controlar porque pues, era tanta la automedicación que ya no había medicamentos disponibles para medicar. Pero otra de las complicaciones, por ejemplo, la ampicilina, si se toma por mucho tiempo, también puede provocar síntomas depresivos. Hay medicamentos antihipertensivos que se utilizan de manera cotidiana, como el propanolol y el metoprolol,
y que estos se recetan a pasto, por ejemplo, en el ISSSTE, en el IMSS, porque son más baratos, y también cuando se toman por largos periodos de tiempo pueden provocar síntomas depresivos. Esto no quiere decir que si alguien de ustedes está tomando esto, lo vayan a suspender, porque les va a dar depresión. El médico tiene que valorarlo. Tiene que valorar si realmente los síntomas depresivos están relacionados con alguno de estos medicamentos y valorar si hay una mejor opción, ya sea quitarlos porque no son necesarios o valorar otro antihipertensivo en este caso que sea una mejor opción. Pero pues no le vamos a quitar un antihipertensivo a una persona porque se le va a elevar la presión arterial y va a tener un derrame cerebral. Y entonces va a ser más caro que tener una depresión. Entonces sí, siempre tiene que ser con valoración médica. Otros medicamentos que también pueden provocar depresión son los anticancerosos o antineoplásicos, como el metrotexate, la vincristina. Esto no quiere decir tampoco que no les vamos a dar estos medicamentos a las personas que tienen cáncer, sino simplemente son personas que deben de tener mayor vigilancia y que a lo mejor a la hora de estar teniendo su tratamiento para el cáncer pueden dárseles tratamiento para los síntomas depresivos. Este tratamiento en pacientes con cáncer debe ser muy diferente al de las personas que no tenemos cáncer. ¿Por qué? Porque se utilizan dosis muy pequeñitas de fármacos. Precisamente son medicamentos muy tóxicos y entonces pues obviamente no vamos a poner a su hígado a trabajar más. Entonces sí hay ciertas condiciones. Otro de los fármacos que no comento aquí son los corticosteroides. Los corticosteroides son medicamentos que se utilizan muy frecuentemente en la artritis reumatoide, en el lupus, o a veces hay personas que los llegan a tomar por otras situaciones que también pueden provocar síntomas depresivos graves y que requieren tratamiento. También se han relacionado los síntomas depresivos con anticonceptivos orales que se toman durante largos periodos de tiempo. Entonces también hay personas que pueden tener 10 años tomando pastillas para control de la natalidad y a lo mejor pudiera ser un motivo por el cual tengan síntomas depresivos, pero no los vayan a dejar de tomar porque después van a estar embarazadas y pues no, tampoco. Tiene que ser bajo valoración médica. También tenemos consumo de sustancias que nos pueden dar síntomas depresivos. El alcohol, la cocaína, las anfetaminas, la heroína, inhalantes, alucinógenos. Entonces también hay que valorar si no están consumiendo ese tipo de sustancias o si no tienen ya una dependencia a alguna de estas sustancias, porque es muy frecuente la comorbilidad entre la dependencia a sustancias y la depresión. Y entonces si nos enfocamos nada más a la depresión, probablemente no le estemos dando el tratamiento correcto. Entonces hay que enfocarse en si es la causa de la depresión o si son dos patologías que están mezcladas, imbrincadas. Dentro de la parte biológica, también en la depresión lo que se ha visto es que hay alteraciones neurobioquímicas. Estas alteraciones neurobioquímicas de lo que se ha hablado es déficit en serotonina y noradrenalina principalmente. También se habla de que hay un déficit en dopamina, pero esa no es tan mencionada. ¿Y por qué se encontraron estos déficits en estas sustancias? Realmente hace años no se sabía realmente qué alteraciones había en depresión. Realmente estas alteraciones las encontraron por casualidad. Y esta casualidad tuvo que ver con los fármacos. Los primeros antidepresivos que se utilizaron, como por ejemplo la isocarboxacida y la imipramina, se les encontró la utilidad en depresión por puritita casualidad. La isocarboxacida, que es un inhibidor de la monoaminoxidasa de una enzima, primero la utilizaron para pacientes con tuberculosis. Decían como antituberculoso, se lo dieron a pacientes que en un pabellón para curar la tuberculosis, vieron que la tuberculosis no mejoraba, pero lo que sí mejoró fue que estaban de mejor ánimo, más contentos, dormían bien, comían bien, pero la tuberculosis ahí seguía. Entonces dijeron, esto sirve para la depresión. Y ahí fue donde empezaron a producirse otros antidepresivos y se empezó a encontrar en dónde actuaban estos antidepresivos y actuaban regularizando la cantidad de serotonina y noradrenalina. Y entonces de ahí se viene toda la cadena de antidepresivos que tenemos en la actualidad. Pero realmente fue por casualidad y de ahí es donde vienen que hay alteraciones neurobioquímicas en pacientes con depresión. Se habla de que hay una teoría monoaminérgica en donde hay pacientes que tienen alterada la serotonina y hay otros que tienen alterada la noradrenalina. Lo que sabemos ahora es que no es nada más una la que está alterada, sino que generalmente están alteradas las dos.
También decíamos que no son puramente los factores biológicos, también hay factores psicológicos. Por ejemplo, el neuroticismo, las personas con rasgos neuróticos pueden ser más predispuestas a la depresión. El trastorno de personalidad dependiente o características de dependencia también. De los trastornos de personalidad que más se relacionan con depresiones es el trastorno límite, narcisista, dependiente. También se ha relacionado mucho el tener experiencias de abuso, de negligencia, de maltrato en la infancia. También experiencias traumáticas y también se habla de la pérdida de los progenitores antes de los 11 años. También son factores que pueden hacer que una persona presente depresión a lo largo de su vida. Pero algo que vemos en la práctica es que no todas las personas que son víctimas de abuso, todas sufren depresión. Sí, no, pues entonces no tendríamos capacidad para verlos a todos. O todos los que tienen experiencias traumáticas. O todos los que tengan características neuróticas. Entonces aquí lo que vemos es que es una conjunción, la parte biológica más la parte psicológica y la parte social. A final de cuentas, la parte social tenemos, por ejemplo, eventos estresantes de la vida, muerte de un familiar, problemas interpersonales, violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es muy importante. Se ha visto que las mujeres son están más predispuestas a tener depresión, muchas veces por todas estas condicionantes sociales. ¿Quiénes son las que son más víctimas de violencia intrafamiliar, de abusos sexuales? Las mujeres también tienen menos acceso a cuestiones, mejores salarios, mejores puestos laborales. Entonces, todo eso predispone que las mujeres tengamos una mayor predisposición a tener depresión. Pero en las mujeres también, ¿por qué podemos estar más predispuestas a tener depresión? Por la cuestión hormonal, donde se nota una diferencia entre la prevalencia de depresión entre hombres y mujeres. La primera es en la adolescencia, después de la menarca. Y ahí entonces empezamos a ver que es más frecuente en adolescentes mujeres. ¿En qué otro momento de la vida de la mujer es más frecuente? Es más frecuente la depresión en el posparto y después en la menopausia. Y todos estos eventos de la vida de la mujer pues tienen que ver con cambios hormonales. Entonces parece ser que eso es algo que contribuye a que las mujeres seamos más víctimas de este problema. En cambio los hombres pues sí tienen depresión, pero menos que las mujeres. También los problemas económicos, desastres naturales, desastres económicos. Y pues bueno, si ustedes ven, todos hemos tenido alguna de estas cosas, pero no todos nos deprimimos. Entonces hay que tener una base biológica y estas condicionantes que pueden ser psicológicas o sociales. El tratamiento de la depresión, tenemos dos vertientes importantes, que no quiere decir que estén peleadas. A veces sí, pero no es lo correcto, digamos, lo recomendable. Tenemos la psicoterapia y la farmacoterapia. Yo diría que son complementarias, son necesarias para el tratamiento correcto de un paciente. Dentro del tratamiento de la depresión, algo muy importante es la alianza terapéutica. La alianza que haga el médico con el paciente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer equipo con el paciente para que el paciente sienta que no está solo durante el tratamiento de su depresión. El paciente ya viene con sus propias ideas de minusvalía, culpa, soledad, tristeza, deseos de morirse. Y cuando va con el médico y el médico le dice, oiga, tomes estas pastillas y nos vemos en 3 meses, pues se quedó igual, ¿no? Y eso es lo que pasa en nuestro sistema de salud. Está tan saturado que a veces, yo tengo amigos que trabajan en otras instituciones donde tienen 30 pacientes diarios y a cada paciente le dan cita o en 6 meses o en 1 año. Pues nadie puede ver a un paciente de manera correcta de esa forma. Entonces, la alianza terapéutica es eso, que nosotros realmente tengamos el tiempo, la disposición de atender a nuestro paciente y que el paciente se sienta apoyado. Cuando nosotros hacemos una relación con el paciente para ayudarlo a superar su problema, entonces él se va a pegar al tratamiento. Pero si no hacemos este trabajo de la alianza terapéutica, probablemente el tratamiento va a ser un fracaso. Dentro de las elecciones de tratamiento, por ejemplo, va a depender mucho de la severidad de la depresión. Una depresión leve puede ser tratada con farmacoterapia si el paciente lo desea. Lo ideal sería que las depresiones leves mejoran muy bien con psicoterapia.
¿Qué psicoterapia nos recomiendan las guías, tanto de la APA como las guías canadienses de la CANMAT? Nos dicen que las terapias que más se recomiendan para depresión o las indicadas es la terapia cognitivo-conductual y la interpersonal. ¿Por qué esas dos? Porque son las que tienen más evidencia científica y son terapias que están manualizadas. Entonces pueden ser evaluadas sistemáticamente. No quiero decir que otros tipos de terapia no sean buenos. Yo creo que la terapia que es buena es la que sabe manejar el terapeuta y esa es la que funciona. Porque si nada más estamos buscando quién es experto en cognitivo-conductual o interpersonal, pues no vamos a encontrar. Entonces yo creo que, bueno, eso es lo que dicen las guías y la realidad a veces es otra. Pero si tiene una depresión leve le puede ir muy bien. ¿Qué pasa si el paciente no quiere ir a terapia? O no encontramos un profesional de la salud que tenga esta experiencia con las terapias. O no hay ninguno, porque luego a veces uno vive en lugares donde no hay esas posibilidades. O tampoco tiene dinero, que a veces eso importa mucho. Si el paciente lo prefiere o si las condiciones no se dan, le podemos dar farmacoterapia al trastorno depresivo leve. También hay otras condiciones en donde el paciente no le gusta la terapia. Si una terapia, el paciente no quiere tomar terapia, pues ya no tiene características para ser un candidato a tomar terapia, porque no va a estar dispuesto a colaborar. Entonces ahí es mejor dar farmacoterapia. En los casos de depresiones moderadas a graves, en las depresiones moderadas a graves ya tenemos pacientes con ideas de muerte y en grave ya tenemos pacientes con ideación suicida, intentos suicidas, con grave disfunción. En estos casos, el tratamiento de elección son antidepresivos. Otra característica que nos va a marcar que utilicemos antidepresivos es que el paciente ya haya tenido varios episodios de depresión. Cuando ya hay varios episodios de depresión, sí debemos de considerar el tratamiento farmacológico, porque la depresión se comporta como un problema crónico. Ahorita vamos a ver por qué. El tratamiento farmacológico es con antidepresivos. Es un grupo de fármacos que se les llamó así porque el primer efecto que se vio fue en depresión y decíamos que fueron de manera azarosa como se encontraron. Pero también sirven para controlar otros padecimientos, ¿como cuáles? Los trastornos de ansiedad mejoran con antidepresivos, el estrés postraumático, y también hay otras utilidades que se le han dado al antidepresivo, pero pues como se quedó con eso, así se le llama como grupo. Están indicados en la depresión, algo muy importante, no causan dependencia. Muchos pacientes le tienen miedo a los medicamentos psiquiátricos porque creen que les va a causar dependencia. Realmente de los únicos medicamentos psiquiátricos que producen dependencia son las benzodiazepinas. Y por ejemplo, los médicos generales prefieren recetar benzodiazepinas que antidepresivos. Les tienen menos miedo, pensando que estos son más fuertes. Y no, resulta que son mucho más nobles y están perfectamente indicados para evitar, más bien para resolver los síntomas de depresión y además evitar las recaídas. Deben ser recetados por un médico. Es muy frecuente que doña Chonita, la vecina, a mí me llegó una paciente que venía tratada con fluoxetina, había respondido, y oiga, ¿quién se lo recetó? Ay, pues mi muchacha, porque le cayó re bien. Dije, no, pues qué bueno que a usted también le cayó bien, porque si no le hubiera caído bien, pues lo hubiera suspendido y no hay tratamiento. No hay que autorrecetarse. Y lo malo de los antidepresivos es que la mayoría de los antidepresivos son de venta libre. Entonces uno llega y dice, deme mi medicina, se la dan. Y el problema es que el paciente a veces también por cuestiones económicas ya no regresa a la consulta médica. ¿Por qué? Porque pues apenas le alcanza para comer y para el tratamiento, pues menos para el doctor. Y con eso está bien, pero además hay otra cosa. Puede ser que por la falta de supervisión suspendan el tratamiento antes de lo debido. Y eso nos propicia más recaídas. El tratamiento debe de durar mínimo 1 año para evitar recaídas. 1 año cuando tenemos un primer episodio depresivo. Decimos que si tiene más episodios durante su vida y sobre todo si ha tenido episodios con intentos suicidas, entonces es preferible dejar el tratamiento de manera indefinida. No suspender el tratamiento de manera voluntaria y tampoco suspender el tratamiento de manera tajante. Ya cumplí el año, se acabó, adiós. No, tiene que ser de manera supervisada y generalmente lo que hacemos es disminuirlo de manera paulatina, viendo que no regresen los síntomas depresivos y
cuando ya lo suspendimos el tratamiento completamente y los síntomas depresivos no regresaron, lo podemos dar de alta. O sea, que esté en perfectas condiciones. Si los síntomas depresivos se volvieran a presentar en alguna de las disminuciones del fármaco, entonces nos tendríamos que regresar con la dosis con la que estuvo bien y darle más tiempo. Lo ideal, decíamos, es un tratamiento combinado y la psicoterapia sola es solamente recomendable en depresión leve y si está disponible. El tratamiento combinado va a ser más recomendable, sería lo ideal, pero bueno, en los casos donde haya graves problemas psicosociales, presencia de trastornos de personalidad, incumplimiento de la medicación o una respuesta parcial al tratamiento farmacológico. A veces la psicoterapia nos ayuda a que el paciente cumpla mejor con su tratamiento o cuando no ha mejorado de manera completa o de manera donde el paciente pueda regresar a su vida normal completamente y eso nos puede ayudar a combinar los tratamientos. ¿Cuáles son las consecuencias de la depresión? Una de las cosas más importantes es la cronicidad. Un 50% de los pacientes que se recuperan de un primer episodio depresivo, como mínimo, un nuevo episodio lo presentan en los 2 años siguientes a la recuperación. El riesgo de episodios depresivos parece incrementarse con el número de episodios previos. Si una persona ya tuvo 5 episodios depresivos, va a tener un sexto, un séptimo, y entonces se va a hacer algo exponencial. Con el incremento de los episodios, los intervalos libres de síntomas se van a acortar. Entonces, esto quiere decir que van a estar más tiempo deprimidos y entonces esto se puede convertir en algo crónico. Este es un estudio de aquí del instituto. Estos datos fueron de la Encuesta Nacional de Trastornos Mentales del 2003. Lo publicó la doctora Carmen Lara, que también trabajó en esta encuesta. Y esto es la discapacidad por diagnóstico. Y aquí lo que encontramos es que el que tiene mayor discapacidad es el estrés postraumático, pero luego sigue la depresión. Es de los que más produce discapacidad. Pero vamos a ver que en otras cosas, la depresión también... Esto es lo mismo que vimos en la anterior, nada más que en tabla, perdón. En esta, los días laborales perdidos por diagnóstico es el promedio de días perdidos por diagnóstico en los últimos 12 meses. Y vemos que la depresión, los pacientes pierden 26 días aproximadamente laborales. Imagínense una persona que falta a su trabajo 26 días en el último año, pues ya lo corrieron. Y ese es uno de los problemas que tenemos con los pacientes deprimidos, que se vuelve un círculo vicioso. Tienen la depresión, no funcionan en su trabajo, lo pierden, tienen problemas económicos y entonces ya después ya no saben dónde empezó todo esto. Pero si ustedes ven, por ejemplo, el trastorno de pánico también produce días laborales perdidos, la agorafobia sin trastorno de pánico, la ansiedad generalizada. Y decíamos que estos pacientes no solamente tienen depresión, entonces muchas veces puede ser mayor la disfunción o los días laborales perdidos, es lo mismo. Esta es un estudio, perdón, es que no le entiendo mucho esto. Este es el impacto de la depresión en el desempeño laboral. ¿Se acuerdan que yo les decía que los pacientes tienen alteraciones de memoria, concentración, atención, en la toma de decisiones? Y este estudio que fue presentado en San Francisco en el 2009, lo que vemos es que aquí en estas barras azulitas están los pacientes con depresión moderada, luego siguen los de depresión leve y luego los de depresión severa. Y lo que vemos es que mientras más severa es la depresión, hay un mayor porcentaje de desempeño reducido. Mientras más severa la depresión, tenemos un porcentaje de trabajo de baja calidad y conforme más severa es la depresión, tenemos errores más frecuentes. Entonces aquí vemos de manera muy clara que los pacientes con depresión funcionan mal en el trabajo. Entonces obviamente, ¿con quién van a tener problemas? Con sus compañeros, con su jefe. Y ellos se van a sentir mal porque a final de cuentas esto de alguna manera también alimenta las ideas de culpa, ¿no? No soy bueno para nada y pues tengo estos malos resultados. En el 2011, Nature
hizo una publicación sobre la carga mundial de los trastornos mentales, neurológicos y de abuso de sustancias. Ellos reportan los años de vida asociados a discapacidad, y estos años de vida asociados a discapacidad se reportan en millones. Entonces son millones de años de vida asociados a discapacidad. Y tenemos que de estos trastornos mentales, no nada más los psiquiátricos, sino neurológicos y abuso de sustancias, el que más produce discapacidad es la depresión. En comparación de otras enfermedades que uno podría pensar que son más discapacitantes, como por ejemplo la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el Alzheimer, la epilepsia. Y vemos, por ejemplo, que la depresión reporta 65.5 millones. El que sigue es el abuso de alcohol, 23, ni siquiera la mitad, es mucho más abajo. La esquizofrenia, 16.8, el trastorno bipolar, 14.4. Por ejemplo, la epilepsia, 7.9, el Parkinson, 1.7, el Alzheimer, 11.2. Si ustedes ven, la discapacidad que produce la depresión es muchísima y realmente a veces se le invierte más a otras condiciones que a la depresión, siendo que es la más importante. El suicidio en la depresión, algo que vemos es que los pacientes deprimidos sí se pueden suicidar, del 10 al 15% sí pueden suicidarse, y 2/3 de los pacientes deprimidos tienen ideas suicidas. Esto es importante porque no todos los pacientes con depresión se suicidan, ni todos los suicidas son deprimidos. En estudios del INEGI vemos que el fenómeno del suicidio se puede explicar por muchas causas, pero por lo menos el 60% de personas que se han suicidado tuvieron algún padecimiento psiquiátrico. También algo importante es el subdiagnóstico de la depresión. La mitad de los individuos que sufren depresión no buscan tratamiento. La depresión no se diagnostica en 50% de los que buscan ayuda. Y de esos, solamente se habla que una tercera parte recibe el tratamiento correcto. Entonces, realmente los niveles en los que las personas con depresión realmente están bien tratadas, bien diagnosticadas, es muy bajo. Y todo tiene que ver mucho con el primer nivel de atención, porque realmente ahí es donde muchos de estos pacientes no son detectados. Ya cuando nos llegan al tercer nivel, que somos nosotros, generalmente ya vienen complicados. ¿Cuáles serían las estrategias para prevenir la depresión? Debería de ser una estrategia sanitaria prioritaria, dada la magnitud epidemiológica de la patología, además de la discapacidad que produce, por su tendencia a la cronicidad, el alto índice de comorbilidad, decíamos esta gran combinación con otras patologías, y además el coste personal, social y económico que implica para estas personas que sufren depresión. Y recordemos que si hay alguien en la familia que tiene depresión, no nada más lo sufre la persona, sino también la familia. Entonces esto deteriora la condición emocional y económica de la familia. Entonces la prevención deben de ser medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, sino también a reducir los factores de riesgo y también detener su avance y sus consecuencias. ¿Cuáles serían las intervenciones universales? Por ejemplo, pues las comunes aunque no tuviéramos nosotros depresión, lo que debemos tener es una alimentación balanceada. Sabemos qué pasa en nuestro país, tenemos un alto índice de obesidad. Y eso también se ha visto una relación con la depresión. No consumir drogas o alcohol, porque ya vimos que pueden tener relación con la depresión. No autorrecetarse. Hacer ejercicio regularmente, que son medidas generales para todos. Y hay intervenciones más selectivas, la psicoeducación sobre depresión, como lo que estamos haciendo ahorita, conocer qué es la depresión, qué factores se relacionan con ellas, quiénes están más en riesgo, la detección temprana de casos de depresión. Y cuando nosotros detectamos a un paciente con depresión, lo primero que tenemos que hacer es saber si en su familia hay otros casos. Porque a veces el que va a consulta puede ser el que esté peor de la familia, pero ¿y todos los demás? Y vemos que hay un factor hereditario importante. Los cursos de afrontamiento al estrés afrontamiento de estrés, que también los tenemos aquí en el instituto, pueden ser una manera de prevención. Si nosotros sabemos manejar estos eventos de la vida con estrategias mucho más efectivas, probablemente esto nos ayude a no caer en cuadros depresivos, aunque tengamos a lo mejor la biología para tenerlos, pero nos puede ayudar a sobrellevarlo.
Tener un diagnóstico y un tratamiento correcto por tiempo adecuado y supervisado nos puede evitar complicaciones de cronicidad y nuevos episodios a largo plazo. ¿Cómo ayudar a un deprimido? Bueno, lo primero es no intentes buscar el motivo de la depresión. Pues estás deprimido porque te va mal en el trabajo, porque se te murió el perro, por esto, por aquello. Hay que verlo como una enfermedad, aunque estas situaciones sí contribuyan y a veces hay que analizarlas, pero de primer momento no sirve como intentar buscar cuál es el motivo. No creas que lo que le sucede es algo irreal. A veces las personas cuando otras personas están deprimidas, oye, es que no te pasa nada, échale ganas, ¿no? Y las personas con depresión que oyen esto de échale ganas, pues sienten como que les recuerdan algo muy importante en su vida, ¿no? Se enojan. Porque si yo le pudiera echar ganas, pues ya lo hubiera hecho, ¿no? Entonces realmente no es una cuestión ni de voluntad ni de ganas. No utilizar frases como venga, alegra esa cara. Pues uno así como, pues no tengo otra, ¿no? Porque además lo que uno tiene en la cara es lo que refleja por dentro. Y una persona deprimida pues realmente está reflejando lo que siente. No le digas que no pone suficiente de su parte. Esos consejos no sirven generalmente de nada. Más bien hay que decirle, mira, yo te recomiendo que vayas a una valoración, que pidas ayuda. A veces con que solamente escuchemos a la persona la podemos ayudar. Pero también hay otra cosa, nosotros no vamos a poder cambiar lo que esa persona siente. A lo mejor la vamos a escuchar, pero nada más. ¿Sabes qué? Después de escucharla, yo creo que sí necesitas ayuda profesional. La otra, hay que intentar no enojarse. Cuando uno vive con un paciente deprimido, puede ser muy fácil enojarse. Y a veces los regañan, les dicen flojos, les dicen que no le echan ganas, que no quieren salir de ahí, que así les gusta estar. Y entonces uno dice muchas cosas que para el paciente deprimido pueden ser muy difíciles de manejar y además pueden empeorar su estado afectivo. No forzarlo a hacer cosas que no puede hacer dentro de sus capacidades. Un paciente con depresión muy severa tiene retardo psicomotor. Entonces, muchas veces no tiene ganas ni de levantarse. Entonces hay que dejar que primero vaya a tratamiento, vaya mejorando y que poco a poco vaya restableciendo su actividad. Y sobre todo, decíamos, no hacer comentarios fuera de lugar. Tu problema es que no tienes problemas importantes, es que te pasa eso porque no tienes nada en qué pensar. Ese tipo de comentarios no ayudan en nada. Y bueno, aquí tenemos un resumen de todo lo que hablamos sobre depresión, qué es la depresión, las causas. Decíamos que son de 3 tipos, biológicas, psicológicas y sociales. El tratamiento, aquí fármacos, psicoterapia y los síntomas asociados. Pues las conclusiones de esta presentación es que la depresión es una enfermedad psiquiátrica muy común, es susceptible a tratamiento. En caso de no tratarse, trae consecuencias graves como cronicidad, disfunción y suicidio. Obviamente el suicidio es lo que menos queremos que ocurra, pero es una situación que puede ser devastadora para una familia. Es más, una persona conocida puede ser una pérdida importante. La psicoeducación, la detección temprana y los cursos de afrontamiento son estrategias preventivas efectivas para la depresión. Esa no es mía, por supuesto, es de Remedios Varo. Y listo. No sé si tengan preguntas, dudas, algo que me haya faltado.